todos, yo soy Pablo y hoy día les traigo el wrap-up de marzo. En marzo leí 4 libros, así que sin más demora vamos con mis estadísticas de lectura. De los 4 libros que leí en marzo, uno de ellos fue escrito por un autor hombre, 3 de ellos por autoras mujeres. En cuanto a los países de los autores, leí un autor de Chile, uno de Estados Unidos, uno de Corea del Sur y uno de España. En cuanto a las décadas de publicación, leí uno publicado en la década del 2000, 2 publicado en la década de 2010 y uno publicado en la década de 2020. En cuanto a los formatos, leí 2 libros en físico, uno en digital y uno en audiolibro. Y finalmente, en cuanto a las temáticas, leí uno de fantasía, uno de relatos, uno de misterio y una novela histórica. Así que ahora, sin más demora, vamos con los libros que terminé en el mes de marzo. El primer libro que terminé en el mes de marzo se trata de uno que llevo arrastrando desde febrero, que es Reina de Sombras por Sarah J. Maas, el 4º libro de la saga de Trono de Cristal. Así que básicamente no les voy a contar mucho de este libro. Lo que sí les puedo contar es que por supuesto que al principio andaba medio perdida, pero busqué una reseña de el libro anterior en internet, de un loco que de verdad básicamente te cuenta el libro de una manera muy chistosa, en inglés eso sí, se los voy a dejar abajo para acordarme, porque de verdad me sirvió mucho lo detallado que él te contó todo el cagüín que pasaba en el libro 3, pero yo recordaba que a mí me había gustado, pero no recordaba ya mucho de los detalles porque fue hace un par de años ya. En este 4º libro ya seguimos a nuestra protagonista en el conflicto un poquito más real que tiene esta saga, que no es el que tú conoces cuando recién empiezas a leerla. Y se podría decir que al principio es un libro lento, porque como que está como todo como un poco organizándose, armando quién es aliado con quién, cuáles son los otros bandos o los otros participantes, porque podríamos decir que hay varios bandos o bastante gente interesada en cómo vaya a funcionar este conflicto. Entonces nos van contando un poquito de cada uno y todo se va armando hasta llegar hacia ya un momento más clave del conflicto. Yo diría que es un punto de quiebre de todo el conflicto que hay. Ya, básicamente en la saga de Trono de Cristal nosotros seguimos a Celaena, le decían en inglés, Sardothien, el amigo que hace el video le llama Celofán. La Celaena Sardothien, que era una asesina súper famosa. Ella estaba encarcelada en un lugar de trabajos forzados, pero la sacan de ahí para ir a competir para ser la asesina del rey. Ya, resulta que este rey, lo que él hizo fue eliminar la magia de todo el lugar donde ellos viven. Ya, de alguna forma hizo para eliminar la magia. Entonces la gente que tiene magia no puede usarla. Ya, y además en este mundo hay gente que es hada, que es medio hada o medio otras criaturas mágicas. Y a la larga lo que queremos llegar es a derrotar a este rey, que es un rey malvado, podríamos decir, y a liberar la magia para toda la zona, para todo este pueblo. Ya tenemos una princesa perdida que es de un pueblo que, si no me equivoco, se llama Terrasen, y que en teoría ella es la que le podría hacer frente a este rey de Adarlan, si no me equivoco. Y bueno, como que va todo ese conflicto. Por supuesto, nuestra asesina no es solo eso. Algunos pueden adivinar lo que es, si es que no lo saben todavía. Es un libro súper antiguo. Yo diría que este lo publicaron por allá por el 2015. Así que la verdad es que es una historia bastante conocida. Pero sí puedo decir que fue súper entretenido. Me gustan mucho las relaciones entre los personajes, los entendidos, los dimes, los diretes y las cositas que se van revelando a lo largo de la historia. Me gustan los distintos actores que hay en el conflicto, incluido las brujas, la gente que viene del reino de las hadas, los malos malísimos, por así decirlo. Así que la verdad es que lo pasé súper bien. Y les digo al tiro, para no equivocarme, le di 4 de 5 estrellas, de hecho, a Reina de Sombras por Sarah J. Maas. Espero el resto del año leer el resto de la saga, pero ustedes ya me conocen, así que no voy a prometer nada. El siguiente que me toca, si no me equivoco, es Imperio de Tormentas, así que ese sería el que lea algún día, espero. El siguiente libro que terminé en el mes de marzo se trata de La Vuelta al Perro por Cynthia Rinsky. Este es un libro que compré a la editorial Overol el año pasado, creo, en la primavera del libro. Es un libro de relatos, donde básicamente Cynthia nos muestra quizás sus pensamientos sobre la cotidianidad, básicamente. Este libro se publicó en 2022, pero por las cosas que cuenta la autora, da la impresión de que muchas de ellas fueron escritas en pandemia. Ya habla un poco de cómo ella salía a caminar. Ella es una autora chilena, pero que se fue a vivir a Argentina porque básicamente su familia, la mitad de su familia sí vivía en Argentina, como que sus papás fueron los que emigraron más allá de Argentina. Y ella vive con un pueblo, en un lugar súper apartado, de hecho se ve como súper rural.
y nos va contando como sobre los vecinos, las dificultades que hay, no sé, con el agua potable, con los barrios pitucos que se están armando en la cercanía y que les quitan este recurso del agua porque los nuevos ricos estos quieren llenar sus piscinas, los conflictos que hay como entre ciertos vecinos que tienen ciertos... no sé, el que quiere ser escritor, la que se peleó con el pololo, no sé, un montón de cosas así. Y básicamente son reflexiones de ella también y reflexiones que incluso abordan el tema del mercado editorial, de cómo salen tantos libros al mes, básicamente, que los libros más pequeños se pierden en esa nube de novedades, que algunas de ellas son novedades sin sentido, como que habla un poquito sobre ese tema. No profundiza, porque como les digo, son relatos, entonces algunos relatos llegan a ese tema más que otros, pero de todas maneras encontré que fue un libro súper interesante, súper fuera de mi zona de confort, y le di 3 de 5 estrellas, pero creo que de todas maneras otra gente con otros gustos lo puede disfrutar mucho más. El siguiente libro que terminé fue el del Club de Lectura, de Empieza por el Club Literario. Finalmente leí Actos Humanos por Han Kang y es un libro brutal. Ya, primero me sorprendió mucho el estilo de la autora porque usa distintas técnicas para narrar lo que ella quiere narrarnos, de repente distintas voces, hay incluso capítulos que están narrados en segunda persona singular, tipo tú piensas tal cosa y tú ves tal cosa, y otras que están narradas en tercera persona y otras en primera persona. Entonces la verdad es que es bien curiosa la forma en la que nos va mostrando la historia. ¿De qué se trata Actos Humanos? En Actos Humanos ella aborda una matanza que hubo en una ciudad en el sur, si no me equivoco, de Corea del Sur, donde la gente, los estudiantes principalmente, se levantaron a hacer protestas en mayo del año 80 en contra de la dictadura que había en esa época en Corea, ¿ya? Y lo cual terminó siendo un desastre máximo con muchísimos muertos, muchísimos, o sea, se hablan de menos de 200, pero en realidad fueron 2000, no sé, una cosa así de ridícula lo que hablan los datos. Y nos va contando sobre distintas personas que estuvieron en todo ese proceso de estas protestas. Ya partimos con un joven que es un chico escolar, tipo 15 años, una cosa así, que su mejor amigo desapareció en las protestas, entonces él está tratando de encontrarlo y por lo mismo termina siendo voluntario en uno de estos lugares donde están recibiendo a los fallecidos, a la gente muerta, y tratando de identificarlos e informar a sus familias. Después seguimos también otras chicas que también eran voluntarias ahí, pero que eran mayores que él y que después estuvieron tratando, algunas de ellas, de participar en el enfrentamiento con los militares que llegaron después a esta ciudad. No me puedo acordar el nombre de la ciudad, pero bueno. Luego vemos otra gente que estuvo ahí, que después estuvo encarcelada por los militares. Entonces vamos viendo muchos testimonios, historias que fácilmente podrían haber sido verdad y que tienen una conexión con la historia de Han Kang, porque ella vivió su infancia hasta como los 9 años, una cosa así, en esa ciudad, y justo antes, de verdad, unos meses antes de que fuera este evento histórico, ella se mudó a Seúl. Entonces a ella no le tocó vivirlo, pero sí conocía el lugar, sí conocía la escuela, porque su papá trabaja en el colegio y ese tipo de cosas. Entonces fue un libro que era súper fuerte, bastante detallado, pero desde un punto de vista quizás un estilo de narrar como un poco ascético, como muy directo, sin regodearse en el dolor, por así decirlo, pero no por eso quitándole el dramatismo que tiene toda la situación que estábamos leyendo. Creo que fue un libro súper interesante de leer, fue una autora que no había leído y que la verdad me sorprendió mucho su estilo, que claramente voy a seguir leyendo. De hecho, bueno, de ella tengo La Vegetariana acá en la casa, así que sí o sí voy a leer ese. Y el otro que quiero leer sí o sí es, creo que se llama Imposible decir adiós, que habla de la tragedia en la isla de Jeju, cuando, si no me equivoco, estaban en guerra con, no me acuerdo si era con los japoneses o en la época de la división de las dos Coreas, pero fue una cuestión también súper fuerte, la cual se trata así como por encima de, o sea, se trata en una de las partes de la isla de las mujeres del mar de Han Kang, o sea, en la isla de las mujeres del mar de Lisa sí, pero se trata como parte de toda la historia de Jeju. En cambio este otro se centra en ese evento histórico que fue súper fuerte también, por lo que yo recuerdo al menos de la isla de las mujeres del mar. Así que de todas maneras voy a seguir leyendo Han Kang. A este libro le di 5 de 5 estrellas. Creo que muy habilidosa la autora, de verdad, muy habilidosa. Dicen que la traducción además al español está súper bien hecha, porque como que mantiene la esencia del estilo de la autora, al ser traducido por una mujer que también es coreana pero que creció en Argentina. Entonces eso también fue súper interesante. Nada,
Lo recomiendo, es duro, es fuerte, es difícil de leer a veces. Algunas de las chiquillas decían que era complejo ubicarse con los nombres, y pasa que además en Corea los nombres son todos muy parecidos porque hay ciertos apellidos que son muy comunes. Entonces tienes 2 o 3 personajes todos con el apellido Park, por ejemplo, entonces no, como que te llegas a confundir si es que no pones atención. Algunas de las chicas tomaron nota, yo no tuve problemas, pero sí puede ser algo que pase. De todas maneras, Actos Humanos de Han Kang estuvo impactante y lo recomiendo muchísimo. Y el último libro que terminé en el mes de marzo fue El Juego del Ángel por Carlos Ruiz Zafón. Este es el segundo libro en la saga de El Cementerio de los Libros Olvidados, que es la segunda parte de La Sombra del Viento. Este está ubicado temporalmente antes de La Sombra del Viento, varios años antes, y seguimos a un escritor. Ya este escritor como que al principio escribe como libritos que salen como por capítulos en revistas y cosas así, como muy, como dirían por ahí, palomiteros, como para entretenerse, ¿cachai? Como misterios, qué sé yo, pero nada así como de alta calidad literaria, qué sé yo, pero que él sabe que tiene ese potencial. Ya, al mismo tiempo tiene todos sus dramas de que le gusta una chica, que él siempre ha estado como muy, a su vida ha sido muy desventajosa en el sentido de que su madre, si no me equivoco, lo abandonó, su padre falleció, de hecho lo asesinaron, entonces él desde muy chico tuvo que tratar de arreglárselas por sí mismo. Afortunadamente tenía gente que lo apoyaba dentro de esta industria editorial, de hecho. ¿Qué pasa? Que eventualmente, bueno, a él le pasan ciertas cosas, se encuentra en un momento súper difícil de su vida y le aparece una oferta que no puede rechazar básicamente, que es escribir un libro con una temática específica que le pide un señor extraño, vamos a decir extraño. Entonces nos metemos en todo este como enredo en el que él se mete, que llega a ser incluso muy peligroso para su vida, para su entorno, y se da cuenta que en el trato en el que se metió se vuelve algo muy difícil de concretar, peligroso y quizás incluso un poco ético, lo cual lo empieza a problemar mucho, y vamos viendo cómo todo esto va decantando, cómo empiezan a ocurrir cosas extrañas, cierta gente que muere y cómo él siempre resulta estar al medio. Entonces es un libro muy emocionante de leer. Yo lo escuché en audiolibro, el narrador se llama Jordi algo, lo voy a dejar escrito abajo de todas maneras, pero es súper emocionante de leer porque siempre algo está pasando, hay algún peligro al que está expuesto este chico, que si no me equivoco se llama David. Nos vamos enterando de las cosas que van pasando, como él siempre termina en medio y te dices, pero cómo de nuevo empiezan a pasar más y más cosas, cuál es el misterio que hay detrás, cuál es la real peligrosidad que tiene este trato, que todos sabemos que no era buena idea, pero la verdad es que ya habíamos llegado a un punto donde nuestro personaje ya no tenía más opciones. Entonces, y cómo esto se vincula con otras personas del pasado y con nuestro futuro en el sentido de La Sombra del Viento, porque él además es muy amigo del abuelo del protagonista de La Sombra del Viento, de Daniel, el señor Sempere abuelo, Sempere padre, por así decirlo, que es el papá del niño de La Sombra del Viento. Vamos viendo también esa relación con ellos y como también para ellos significa meterse en un cacho sin no saberlo, y él tiene este secreto tan que no le puede contar a nadie porque básicamente nadie le va a creer, que lo tiene súper atormentado. Entonces la verdad es que estuvo súper bueno el libro, súper intrigante, me tenía bien nerviosa a veces, como que me tenía así como, yo lo hice trotando, entonces iba trotando y de repente yo sentía como mi cara así como, ¿qué? Abriendo los ojos, diciendo como, ¿qué escuché? ¿Qué pasó? Entonces me tenía súper tensa la verdad, y lo leí un poco adictivamente. De hecho no fue solo corriendo, porque hubo veces que me mandé maratones de como 3 horas. Es un libro largo, es de 680 páginas, una cosa así, lo que significa que es un audiolibro como de 19 horas. Sí, de verdad estuvo mucho tiempo escuchándolo, pero siento que no tenía páginas de más. Y de hecho creo que me gustó más que La Sombra del Viento. Lo encontré muy emocionante, así que espero leer los siguientes libros también en audiolibro, porque además el autor se super lució, y, o sea, el narrador, así que nada, le di 5 de 5 estrellas al Juego del Ángel. Una de las chiquillas, creo que fue Pami, que me dijo que a ella también le había gustado más este libro. De verdad, súper buena recomendación, así que nada, gracias por la recomendación ahí, por el ánimo para leerlo. Y nada, chiquillos, esos son los 4 libros que leí en el mes de marzo. Espero que esta luz ya no esté tan
mal, porque ya está súper oscuro respecto a cómo empecé. Y como siempre, si les gustó el video, si les llamó la atención alguno de los libros, si también los han leído, no se olviden de dejarme sus comentarios abajo, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.